A continuación, vamos a desarrollar una dinámica distinta a las exposiciones que se han dado hasta el momento. Vamos a pasar al formato de entrevista. Tenemos el agrado de contar con la participación del ministro de Energía y Minas del Perú, el señor Jaime Gálvez, quien será entrevistado por César Campos, un reconocido periodista especializado en temas políticos y mineros, quien ha trabajado tanto en televisión como en medios escritos. El tema de hoy será los incentivos existentes en el Perú para la inversión en el sector minero. Es de suma importancia mantener el dinamismo de las inversiones mineras en el país, tomando en cuenta tanto la exploración como la puesta en marcha de las nuevas operaciones mineras, con lo que se podrá garantizar la preservación de la contribución de la minería al crecimiento y desarrollo del país. Ahora, sin más demora, con ustedes la entrevista al ministro Gálvez. Muchas gracias. En efecto, nos encontramos con el señor ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, con quien vamos a establecer una conversación muy importante sobre la dinámica de su sector y, por cierto, las expectativas que tenemos en el sector minero. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto estar con usted. Bueno, vamos a empezar por lo elemental. El año 2020 ha sido bastante atípico y peculiar. ¿Qué balance tiene usted de cómo se ha comportado el sector durante este periodo y qué se espera en los próximos años? Bueno, el año 2020 ha sido muy desafiante para todo nuestro país y toda la economía y también para el sector minero. Lo más difícil fue adaptarse a las condiciones de trabajar en medio de la pandemia. Infelizmente esto se logró hacer hacia mediados del año pasado y desde junio se empezaron a recuperar los niveles de producción que se tenían. Lo primero que se recuperó fue la producción del cobre y el molibdeno, y posteriormente, poco a poco, fueron entrando los metales preciosos como el oro y la plata. También el empleo minero se fue recuperando y casi estamos como a un 98% del nivel que teníamos antes de la pandemia. Muy bien, usted ha establecido el proceso de recuperación de la producción metálica. Háblenos un poco de la recuperación en las inversiones. Bueno, en el caso de las inversiones, nosotros esperábamos llegar a 6.000 millones de dólares a principios del año, pero ya con la pandemia reevaluamos la situación y calculamos que 4.200 millones de dólares era una buena cifra dadas las circunstancias, porque un trimestre prácticamente estuvo paralizada la inversión. Al final hemos logrado terminar en más de 4.300 millones de dólares, con una notable recuperación el último trimestre del año pasado. Hay muchos proyectos en cartera, usted lo conoce muy bien, hace muchos años, que siempre se guarda la expectativa de su puesta en ejecución. ¿Cuáles son los planes para poner en valor justamente estos proyectos durante el año 2021? Bien, primero concluir los proyectos que ya se están construyendo, que son muy importantes. Los tres más grandes son el proyecto Quellaveco, que está avanzado en un 50%. Es un proyecto de 5.500 millones de dólares en Moquegua. En segundo lugar está la construcción de Mina Justa, que también es un proyecto de cobre que está ya avanzado en más de 95% y esperamos puede entrar en producción en el mes de abril. Y por último está la ampliación de Toromocho, cuya primera etapa ya concluyó y la segunda etapa debe estar comenzando en el mes de marzo y probablemente culminando a fin de año. Además de eso, hay una cartera de 7 proyectos adicionales para este año. Un proyecto grande que es una ampliación de Minera Yanacocha que se llama Yanacocha Sulfuros, que es en la misma huella del proyecto, por 2.100 millones de dólares. 2 proyectos medianos, que son un proyecto que es un proyecto de plata en Puno, de Corani, de un poco más de 400 millones de dólares, y un proyecto de oro en Moquegua y Chuña, que es el proyecto San Gabriel, de cerca de 500 millones de dólares. Estos son los 3 principales y hay otros 4 proyectos menores que también estamos apoyando, que básicamente son ampliaciones de minas actualmente en operación. Estamos hablando de un volumen bastante considerable, entonces. Sí, nosotros esperamos que el próximo año retomar el crecimiento de la inversión minera y que en total la inversión supere los 5.000 millones de dólares y se mantenga en este ritmo para los próximos 5 años. Una inquietud muy importante, señor ministro, en el sector es la inversión, pero también la inversión en exploración, que además detona el círculo virtuoso
por el cual luego de la exploración y los planes de cierre de minas completa todo un ciclo de actividad minera. ¿Qué hace su sector para promover justamente las inversiones en exploración? Sí, la exploración es muy importante para el futuro de la minería en el Perú. Nosotros tenemos una cartera de proyectos muy interesante gracias a exploraciones anteriores. Entre que un proyecto se empiece a explorar y se convierte en una mina pueden pasar 10 o 20 años. Así es. Entonces, si no exploramos, la minería va a dejar de crecer en algún momento. Han habido varias medidas en el último año para tratar de dinamizar las exploraciones. Hay varios silencios administrativos positivos en los que son permisos, pero todavía, digamos, el trámite sigue siendo un poco engorroso en el Perú. Lo más complicado de superar a veces es el tema de la consulta previa y estamos tratando de reforzar nuestra oficina de gestión social para que la consulta previa no tome tanto tiempo como actualmente ocurre, especialmente en zonas que son zonas indígenas donde se aplica la consulta previa. En las zonas que no tienen consulta previa, el trámite no demora tanto y la exploración puede continuar sin mayor problema. Tenemos un total de 60 proyectos mineros en exploración que están ya o aprobados o sus autorizaciones en proceso. Y creemos que estos proyectos pueden servir para encontrar interesantes minas en este año y el próximo. Muy interesante lo que usted alude al compromiso de la aceptación previa de los proyectos, porque eso nos lleva al tema de lo que aparentemente es inherente a la actividad minera, que son los conflictos sociales. Y nos gustaría mucho saber, señor ministro, qué esfuerzo hace su sector para tratar de generar un clima de paz social. Además, en realidad, uno de los problemas siempre sustantivos que se presentan es por el uso del agua, que hace convivir el medio ambiente, la agricultura y la minería. ¿Cómo poder armonizar justamente a través de buenas iniciativas públicas a todos estos sectores que evidentemente se requiere que mantengan un equilibrio entre ellos? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque ese es el desafío principal para el desarrollo minero del Perú en los próximos años. Poder disminuir la conflictividad social, y eso pasa porque los proyectos mineros lleven desarrollo en las regiones donde se realizan. De hecho, que los proyectos mineros ya crean un montón de oportunidades y generan un montón de ingresos para el Estado, pero no siempre esos ingresos que se generan a nivel de gobiernos locales se emplean de manera adecuada y cuando uno visita las zonas mineras no siempre ve el desarrollo que quisiera. Entonces ahí hay un enorme desafío donde tienen que trabajar juntos el gobierno central, las empresas y los gobiernos locales para que los proyectos mineros no sean sinónimo de conflicto, sino más bien sinónimo de desarrollo. Y ahí la alianza minería y agricultura es muy importante, porque normalmente los proyectos mineros se desenvuelven en zonas agrícolas, agropecuarias, y si las familias ganaderas ven que junto con la minería llega el agua potable y llega el riego tecnificado y llega mejor tecnología y más asistencia técnica para el campo y mejores caminos y energía eléctrica, entonces la minería va a ser cada vez más aceptada y va a poder superar los obstáculos que ahora tenemos en algunos lugares. Y sin duda hay experiencias ya valiosas que se han desarrollado en el Perú en ese rubro. Sí, por supuesto. Hay muchas empresas mineras comprometidas con el desarrollo de su región y que están apostando por esta alianza entre agro y minería. Usted justamente menciona el bienestar que hay que buscar en las zonas de influencia minera y en las regiones donde se desarrolla la actividad. Y eso nos lleva también a preguntarnos cómo ha marchado la iniciativa de la inversión social previa, que fue lanzada hace algunos años en un gobierno anterior, como algo fundamental dentro de la actividad minera. ¿Cómo se enfoca actualmente eso, señor ministro? Sí. En lo que se ha avanzado es que ahora hay bastante acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas a los proyectos mineros, sobre todo cuando ya están en una fase más avanzada. Lo que queremos mejorar es poder acompañarlos desde la etapa de exploración. Creo que ese sería un gran desafío que ya probablemente el tiempo nos quede corto en este gobierno. Y lo que queremos también es lanzar el Fondo de Adelanto Social, que es a lo que usted aludía, con la idea de que poder llevar los beneficios de la minería desde antes que se generen el impuesto a la renta y el canon minero. Esto es muy importante. Estamos conversando con el Ministerio de Economía y viendo de nuestros recursos cómo podemos este año lanzar algunas iniciativas de proyectos a través del Fondo de Adelanto Social. Lamentablemente se creó este fondo, pero
no ha estado activo. Entonces, creo que el primer paso es ponerlo en actividad, aunque sea con algunos proyectos iniciales. Podemos considerar el adelanto social también como un estímulo a la propia actividad que ha venido desarrollando todas las comunidades, ¿no es cierto?, aledañas. Hay empresas como por ejemplo en Puno que están justamente estimulando ello, ¿no?, en artesanía, en pequeños comercios, cosas que se pueden dinamizar, ¿no? Sí, hay una empresa canadiense, justamente que se llama Bear Creek, que tiene el proyecto Corani, que tiene una política de responsabilidad social bastante buena y, por ejemplo, estamos coordinando con ellos para que nosotros mejoremos todo el sistema eléctrico en esa zona, como Ministerio de Energía y Minas. Esperamos a fines de este mes poder iniciar una licitación que permita mejorar todo el sistema eléctrico y eso va a dinamizar mucho las actividades productivas en ese distrito de Corani. Enhorabuena, señor ministro. Otro aspecto que interesa mucho dentro del sector y por supuesto a quienes concurren ahora al PDAC es lo referente a la minería no formal. Y la minería aurífera no formal produce anualmente más de 1 millón de onzas de oro y genera un empleo de 400.000 personas. Forman parte de alguna manera de la población económicamente activa. Ahora, es una dinámica muy interesante y muchos analistas se preguntan qué se podría hacer para incorporarlos a la formalidad. Se ha planteado, por ejemplo, el diseño de un plan basado en incentivos que permitan a los mineros no formales incrementar su productividad y que con este incremento de la productividad se solvente el costo de la formalización. ¿Le parece una buena idea? Pueden haber otras, por supuesto, alternativas. Sí, para nosotros es un tema muy importante el tema de la pequeña minería y la minería artesanal. Lamentablemente se confunden aquí mineros informales, pequeños mineros con mineros ilegales. Ilegales, que son es otra cosa. Muy destructivos y a los que hay que, como Estado, tenemos que combatir. Pero con los mineros informales, que son la gran mayoría, además de formalizarlos, hay que darles asistencia técnica, precisamente para que mejoren su productividad, para que también puedan hacer un mejor control ambiental, para que puedan tener estándares de seguridad. Hay muchos accidentes laborales en esta minería de pequeña escala y minería informal, y si no estamos como Estado más cerca de ellos, ayudándolos a que tengan estándares de seguridad más elevados, entonces no vamos a poder evitar un montón de accidentes fatales, que es una cosa también muy lamentable. Estamos diseñando una política para la minería artesanal, para que poder pasar de simplemente el registro y la formalización, que es lo que tenemos ahora, a la asistencia técnica y lograr una minería aurífera artesanal sin mercurio, ¿no?, libre de mercurio, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, este sector también, no solamente hay que enfocarlo desde el punto de vista de las políticas que surgen del Estado, sino de lo que persiguen en su relación con la gran minería, con las empresas mineras. Habría que hacerle una invocación también a las empresas para que puedan siempre optimizar su relación con estos sectores artesanales. Sí, esto es uno de los desafíos más interesantes que hay en las zonas de mineros artesanales. A veces coinciden con empresas medianas o grandes. Y lo que se da en algunas zonas es conflicto, pero en otras mucha cooperación. Es de destacar que muchas empresas mineras logran hacer acuerdos y convenios con los mineros artesanales para que trabajen en sus concesiones y después les vendan a ellos el mineral que extraen y puedan tener una relación de cooperación y asistencia técnica. Hay empresas que tienen más de 300 mineros artesanales con convenios con ellas, ¿no? Y eso permite una relación muy fluida y mucha estabilidad social en la zona porque se ayudan entre pequeños mineros y la mediana y gran minería. Correcto, señor ministro. Finalmente le queremos invocar un mensaje a los participantes del PDAC que esperan escuchar qué oportunidades tiene y ofrece el Perú para el desarrollo de la actividad minera en los próximos años. Y este esfuerzo, como usted bien lo ha señalado, ya de muy corto tiempo, que le tiene que competir a la gestión actual del presidente Francisco Sagasti, pero ¿qué se está sembrando para esos objetos? Sí, le agradezco mucho la pregunta. El Perú tiene una maravillosa geología, ¿no? Además de eso, es un país muy amigable con la inversión extranjera. Tenemos leyes que son bastante equilibradas y que promueven la inversión extranjera. Y a pesar de los vaivenes políticos que tenemos, siempre los gobiernos han apoyado la continuidad de la inversión minera. Lo que tenemos que seguir mejorando es el trabajo social
en los territorios mineros, y creo que hay un compromiso de este gobierno y con seguridad del que venga por mejorar en este aspecto. Pero digamos, las inversiones mineras del Canadá y de todo el mundo son bienvenidas y van a contar con el acompañamiento y el apoyo del Estado peruano. Muchas gracias, señor ministro, por esta conversación, este diálogo que se basa además en fundamentos reales y concretos de las oportunidades que tiene nuestro país, el Perú, que ofrecer al mundo en materia de inversión, de exploración, de desarrollo de la actividad minera y, como usted bien lo ha subrayado, además en una sana convivencia social con todas las comunidades que se benefician de ella. Yo le agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias a usted. Muy bien. Gracias.